ciclo que nos lanzó a la lucha armada en casi toda América Latina. Más que el ejemplo del Che fue el golpe contra Allende. Yo era un niño, pero tal fue, digamos, la reacción que espontáneamente salimos a la calle. Es el golpe de Estado contra Salvador Allende lo que me despierta. Más o menos ya cuando cumplí mis 18 años, tenía cierta vinculación con el mundo sindical, obrero, y allí, a través de ellos, me llegó los contactos del M-19. Y a mí la impresión que me dio es que se trataba de una apuesta política muy diferente a la que hacía la izquierda tradicional. No era dogmática. Y estaba planteando otras tesis. Estaba planteando básicamente una democratización del país. Me pareció que ellos tenían la razón y que por ahí se podía desarrollar un proceso, una revolución. Y entonces pasé a la clandestinidad total. Un revolucionario profesional. El país se manejaba bajo el Frente Nacional, que era una especie de dictadura civil configurada por los dos partidos tradicionales que siempre habían manejado a Colombia desde su inicio. Bueno, el M-19 tuvo como antecedentes lo que fue el robo de las elecciones del 19 de abril de 1970. Ese día hubo unas elecciones que ya pasando la mitad de la noche en pleno conteo, se suspendieron las informaciones y al día siguiente aparecía el candidato Pastrana ganando con una leve ventaja. En conmemoración de ese día, un grupo de jóvenes decidieron organizar lo que se llamó el Movimiento 19 de Abril M-19, que surge a la vida pública cuando se sustrajo de la Quinta de Bolívar la espada del Libertador. No se devolverá hasta que la situación y las cosas no cambien. Pero es una espada de Bolívar que se concreta, ¿no?, en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país y en nuestra vocación por construir una nación del tamaño de los sueños de Bolívar, del Libertador. Nosotros tenemos una tradición inmensa de lucha guerrillera. El crecimiento de la guerrilla es simplemente el termómetro de que una inmensa crisis, una inmensa explosión popular está a punto de llegar en Colombia. Un gran diálogo donde el gobierno y la guerrilla nos pongamos de acuerdo sobre reformas mínimas posibles que abran la compuerta de una nueva situación social y económica en Colombia. Gustavo Petro, al igual que muchos más, fuimos formados políticamente con el M-19. ¡No llegamos a esta plaza mansados! Llegamos como comandantes de la revolución en Colombia a decir lo que pensamos, lo que sentimos, pero fundamentalmente las angustias de nuestro pueblo. Que se sepa muy bien que nuestro comandante es el pueblo y solamente al pueblo le rendimos nuestras armas. Conocí el M-19 y a su brazo armado y ahí empezó otra vida. Y terminé preso. Ya nosotros sabíamos que íbamos a la tortura. Unas condiciones infrahumanas por el calor. Yo dormía en el suelo bajo una cama. Sin mayores ilusiones, pensaba que todo se iba a perder. Pero muy conciencialmente,
Casi al mes que me capturan es que toman el Palacio de Justicia. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Reyes, ¿entendía? Mire, estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay un hecatombe. Es lo único que pedimos. La respuesta del gobierno fue un no rotundo a las peticiones guerrilleras. Este es el final. La toma del Palacio de Justicia fue un hecho muy complejo. El M-19 se equivocó, murieron muchos colombianos, no solamente los integrantes del M-19. De eso todavía no nos hemos repuesto. Hubo una discusión dura ahí, entre quienes creíamos que había que hacer una propuesta de paz y quienes creían que había que profundizar la guerra. Los alzados en armas deben demostrar su voluntad de paz. Deben demostrar que verdaderamente poseen una voluntad sincera de reconciliación. Se plantea la posibilidad de una negociación política. Por la paz, dejad armas. Hemos cumplido. Esa búsqueda de la paz, ¿no? Para ser finalmente Carlos Pizarro quien concretara la desmovilización y la paz en 1990. Estoy seguro de que la nación colombiana nos lo agradece. Estoy seguro de no estarnos equivocando en este momento supremo del país, donde nos vamos a jugar saltando al vacío y a cara y sello la suerte de Colombia. Y de inmediato candidato presidencial. Con Pizarro, todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio, inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. Y fue el bestseller, fue el centro de la política durante los meses que vivió después. Porque ya era candidato presidencial y estaba disparado en las encuestas. El día anterior fue una reunión de familiares, ¿no? Y él llegó sin el chaleco. Y mi hermana, Claudia, mi hermana mayor, le dijo, Carlos, ¿por qué no tienes el chaleco? Y él dijo, mi amor, si me van a matar, me pegan un tiro en la cabeza. El chaleco no me sirve para nada. Aquí está el médico de Pizarro. Toda la nación, en estas penosas circunstancias. No. ¿Cuál es el estado de salud del candidato? Es delicado. Él estaba sentado cerca donde estaba el señor Pizarro, ¿verdad? El sicario estaba dentro de la mesa. ¿Él está consciente? ¿Pero en qué silla estaba sentado? ¿Cómo lo estaba esperando? Podría decir. Lo único es que es muy grave, muy grave. Acaba de morir, se acaba de morir. Se acaba de morir. Se acaba de morir. Se acaba de morir. Alguien tomó la decisión y lo mató en un avión. Dentro de esos unos núcleos muy poderosos, acostumbrados al asesinato en Colombia. ¿Usted estaba con él? Guerra es lo que quiere este país, hermano. Guerra es lo que quiere este país.
Nosotros queríamos dar la paz, hermano. El M-19 quería la paz, hermano. Claro, la reacción pudo ser volver a las montañas, pero Navarro logró convencernos a todos de mantenernos en la paz. Y realmente todos cumplimos. Vamos a enterrar a Carlos pacíficamente. Porque nadie tiene más dolor y más ira aquí que nosotros los del M-19, pero tenemos que ser capaces de manejarla y de conducirla. ¡Pizarro, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Pizarro, amigo! ¡El pueblo está contigo! Para mí fue incomprensible porque yo era una niña que tenía la expectativa de poder vivir una vida normal con su papá después de muchos años en la clandestinidad de mi padre, y La Paz suponía para mí la posibilidad de vivir una vida en familia, de conocer a mi padre. Mi padre fue el último comandante del movimiento 19 de abril, asesinado en 1990, 47 días después de firmar la paz y dejar las armas. Entonces, pues con Gustavo Petro nos une la historia, una historia personal y una historia colectiva, es decir, de lo que fue el M-19 y de lo que fue la apuesta política de estos sectores progresistas en el país. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de recoger las luchas de nuestros padres y entregárselas a las nuevas generaciones para que puedan vivir, crecer, madurar y envejecer en esta que es nuestra tierra. Y es que detrás de este proyecto político hay muchos muertos de gente hermosa que se dejó la vida para que este momento llegara algún día. Diciendo, muy bien, vamos a ser testigos del cambio, lo que no pudieron hacer nuestros padres. Siempre fashion. Nunca falta. Ahora todos, ahora todos. Ay, sí. Pero te juro que mi hermana no se puede ir ahí. ¿Listos? Ya, listo. Felipe. Es raro que nos encontremos en casa. Es complicado. Pero creo que es el abrebocas de lo que podría ser una presidencia. Es una persona muy callada, reflexiona mucho. Él dice lo que realmente piensa. Siento que la campaña empezó desde toda la vida. Alguien el otro día me preguntaba una cosa que me pareció un poco absurdo. ¿Y a ti tu papá te dio una charla para prepararte sobre lo que venía? Y dice, o sea, no, mi charla fue nacer y ya. Petro perdió en el 2018 porque Colombia todavía no estaba lista para hacer ese cambio de cultura política, porque todavía vivíamos en la cultura de la guerra. La polarización de la sociedad condujo a que la derecha votara por Iván Duque y Gustavo Petro recogió muy buena parte del descontento con la derecha. Duque ganó, en efecto. Pero realmente hay que reconocer que la sociedad colombiana estaba bastante dividida. ¿Cuántas veces mencionó la palabra paz
el presidente de la República, Duque, en su discurso. Una. Ernesto Samper Pizano, su señora Yaquín. Duque no entiende qué es la paz. Arango, su señora Nora. Álvaro Uribe Vélez, su señora Lina María. ¿Por qué votar por el verdugo? Es mi pregunta. Cuando su pueblo demanda sus derechos fundamentales como seres humanos. La paz es un contrato social entre toda la sociedad. La única condición esencial para lograrlo es que no nos matemos entre nosotros. El ritmo de la campaña ahora mismo es muy intenso. ¿Quién sube atrás? Sofía y la Sofía. No es difícil escuchar de las amenazas porque como ha sido algo tan presente y constante a lo largo de la vida desde que somos muy chiquitos. Aquí en Colombia, y tienen que saberlo, han asesinado 7 candidatos presidenciales a lo largo de un siglo. En el 89 asesinaron a un liberal, que era Luis Carlos Galán, y en el 90 mataron a Carlos Pizarro y asesinaron a Bernardo Jaramillo, que era un candidato de izquierda también. Y a Gustavo Petro también lo han querido asesinar. Vamos al punto de la manifestación. Sí, ya le dije al mayor. Ya le dije al mayor, se van a meter en contra de la ley. Ya le dije al mayor. Dele. ¿Por qué? Esos son trampas de la policía, mijo. Démosle la vuelta y metámonos allá de una. Hay que meterse donde está cerca el micrófono. la gente. Hágale. Dele suave. Es que por todos lados están lanzando piedras. Nadie me contesta. La policía tiene que proteger. Es manifestación, punto. Mira, acaban de romper el vidrio. ¿Vieron? Rompieron el vidrio con una piedra. Acaban de romper el vidrio con una piedra. Mira, rompen el vidrio. Eso ya no son piedras. Eso no son piedras. Acaban de romper. Esos son tiros. Ojo, que esos son tiros. Esos son tiros. Tiros, esos son disparos. Esos son disparos. Candidato presidencial y un disparo. Disparo. Está acá en vivo. Aquí está el otro disparo. Por Dios. Bueno, y mira. Aquí ven los disparos, estamos exagerando. Realmente no hay un esquema de seguridad que sea invulnerable. Ya los datos concretos, que ya no son las encuestas, nos ponen en un terreno peligroso. Es importante ganar en primera vuelta porque al prorrogar en el tiempo aumentamos el riesgo. No solamente electoral, sino físico. Pero yo creo que Colombia llegó a un momento de cambio. De cambio real. Nuestra imagen del día es el triunfo de Gustavo Petro en la consulta del Pacto Histórico, que por primera vez en la historia de Colombia pone a la izquierda por encima de la derecha en un proceso electoral en el país, duplicando la votación de la consulta de la derecha. La coalición de derecha Equipo por Colombia se proyecta como la segunda en la votación total, con la mayoría de votos. El gran ganador fue Fico Gutiérrez. Por favor. Vengamos a hacerlo así. Quieren entregarle el país a los corruptos, a los violentos y a los narcos.
pasó de ser exalcalde de Medellín a convertirse en un fenómeno político. En menos de 6 meses logró recoger 1.400.000 firmas, inscribir su precandidatura y obtener el resultado del día de ayer de 2.100.000 votos, que hoy se consolida como la opción más fuerte para enfrentar a Gustavo Petro en la primera vuelta. Donde no hay Estado, hay ilegalidad. Y efectivamente, hay gente que no tiene nada que perder. Y cuando alguien no tiene nada que perder, no tiene nada que cuidar. Y ahí es donde se pone en riesgo el país y las instituciones. ¿Qué vamos a hacer? Que todos tengamos algo que cuidar. Un empleo, una familia, un bienestar y que pensemos que siempre podemos llegar a estar mejor. Colombia no necesita más revoluciones armadas. Hay proyectos que hablan de igualdad, pero esa igualdad es a la baja y es llevar a todo el mundo de la pobreza, como pasó en Venezuela y pasó en otros países. Aquí tenemos que sacar a la gente de la pobreza, que si inclusive nos juntamos duro desde ya todos los sectores, somos capaces de llegar a ganar en primera vuelta presidencial el 29 de mayo. El país tiene que elegir y esos son los dos modelos. Y cuando dicen es que ¿de dónde salió? Si Fico hace 3 meses no existía. Pues claro, se les creció el enano y les vamos a ganar. El pacto histórico ha logrado el mejor resultado del progresismo en la historia de la República de Colombia. Que la página nueva sea una historia construida por toda la sociedad sin exclusiones. A ganar en la primera vuelta presidencial. ¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Y es claro, primera vuelta va a marcar Petro versus Fico, cambio versus continuismo, alternativa versus vivismo. Esa es la contienda, eso es. No hay que inventar nada más. ¿Se saben la canción de la Colombia Humana? No. Por un país mejor y por un mejor mañana, mi voto se lo daré a la Colombia más humana. Bogotá ya lo vivió, un gobierno para la gente, mi pueblo se lo merece, Gustavo Petro presidente. ¡Viva! ¡Viva! Por la salud, por el ambiente, la JH está presente. Hemos sido militantes del movimiento con Petro desde el 2011. Lo conocí cuando tenía 16 años. Ya era mi primer semestre en la universidad. Y desde ahí, desde las bases, empezamos a construir el movimiento progresistas. Bueno, compas, pregunta importante, listo. ¿Ya podemos remitir esa agenda al grupo? Claro. Hay 2 ideas contradictorias, la de hablarlo ahorita y la de enviar la agenda. Una de 2. Hay una enorme carga, no solamente en las juventudes colombianas, sino en las juventudes a nivel global. Si bien muchos de nuestros padres, de nuestras madres, tienen la posibilidad de tener un trabajo con un contrato laboral, son condiciones con las cuales se contaban en su momento y con las que hoy las juventudes no contamos. ¿Cuál es el país que soñamos? ¿Cuál es el ideal de país que tenemos? ¿Listo? Los jóvenes llegamos a los espacios para hacer una política horizontal, en donde todas y todas tengamos las mismas oportunidades que de pronto tiene el hijo del concejal, el hijo del senador, que cualquier persona que no tenga apellido, que no tenga un padrino político pueda llegar a representar a los jóvenes de AP como somos todos nosotros. Es una convocatoria que se hace más allá de la izquierda.
hacia el conjunto del pueblo que esté cansado de la violencia, la corrupción, la politiquería y la exclusión social en Colombia. Lo único proporcional al amor que sentimos por esta causa es la indignación respecto a quienes dañan al pueblo. Soy María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático. Mi primera experiencia en política fue la oportunidad que me dio el presidente Álvaro Uribe en el año 2014. Nadie quería la cabeza de lista a Cámara de Bogotá, en plena alcaldía de Gustavo Petro, y yo encabecé y sacamos la lista más votada. Federico Gutiérrez, pienso que gana porque tengo la convicción que este país no le vota mayoritariamente a un guerrillero habiendo padecido 80 años de violencia. Vamos a empezar voto en blanco de aquí al domingo, durísimo contra el voto en blanco. Vamos a hacer memes contra campaña. Ah, no, entonces hay mucho pudor, por eso entonces voto en blanco. No, aquí no jugamos el país. Hay que ganar, hay que ganar. Esto tiene que ver el voto contra Petro. Yo creo que no deberían votar por Petro porque es un mitómano. Él podría perfectamente llegar a ser un dictador. Hoy estamos ante el hecho de que el gobierno y sus partidos que lo apoyan están construyendo un estado para la guerra. Y una clase política que gracias a que existe el terror de la guerra se puede mantener en el poder. Quiero que la lluvia no nos espante, porque viene y viene un aguacero. Que no nos espante. Viene la lluvia del cambio en Colombia. Una lluvia torrentosa, que es el cambio en Colombia, que nadie la puede detener, nadie. En 1991 hicimos derogar la Constitución de 1886. Es decir, la idea inicial del M-19 se volvió realidad ahí, por otros senderos que nos conectaron a este mundo contemporáneo de la América Latina que trata de hacer transformaciones en paz reviviendo a Salvador Allende. Los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Para entender el significado de la Constitución del 91 es bueno entender el contexto. Había atentados terroristas del narcotráfico, la guerrilla hacía ataques en distintas partes del país, había masacres realizadas por grupos paramilitares, había como una sensación de no futuro. La crisis colombiana dependía de una falta de derechos. Estamos con Amalia, una guerrera revolucionaria de Colombia. Y esa fue la apuesta de la Constitución del 91. Una apuesta de transformación social a través de un fuerte reconocimiento de derechos en la Constitución. Pero la paradoja es que el conflicto armado persistió e incluso se intensificó en los años 90. En Colombia estaba sucediendo una reorganización de fuerzas. Las FARC es una guerrilla comunista que quería tomarse el poder a través de las armas para cambiar las cosas. ¿Y qué pasó en los 90? Se incluyó un nuevo actor en el conflicto colombiano. De alguna manera, la contrarreacción. Una decisión de enfrentar, como fuera lugar, la expansión de las FARC. Los socios de Pablo Escobar fundan los primeros ejércitos contra la guerrilla, los famosos paramilitares de los 90.
Entonces, si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Aquí nadie va a respetar a la guerrilla ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder. Fue el escenario en el que los colombianos en el 2002 votaron masivamente por Álvaro Uribe. Uribe representa a la clase terrateniente, él es un terrateniente. Uribe es un dirigente que a su padre lo asesina al parecer las FARC, la guerrilla comunista, y entonces aparece un odio lógico. Bueno, Uribe llegó a la presidencia de la República con un proyecto que parecía a primera vista un proyecto de seguridad. La idea de una seguridad democrática. Su mensaje era muy simple, porque tenía que ver con un enemigo que él mismo había diseñado como el gran enemigo que tenía Colombia, las FARC. Una narrativa simple de la guerra. El terrorismo debe quedar notificado que para nosotros la seguridad no es una opción, sino un imperativo. Se fortalece al ejército colombiano con la ayuda de los Estados Unidos, con la ayuda de los ingleses. Se crea una doctrina. Y lo que comenzamos a ver fue el proyecto de lo que se llamaba refundar la patria. En el esquema general del gobierno, nosotros hemos venido trabajando en la dirección de construir confianza, el tema de la seguridad democrática, el tema de la transparencia, el tema de la reactivación económica y social. En la seguridad nacional se aplicó la teoría del body counting, que se trajo de la guerra del Vietnam. De donde salieron directivas ministeriales enfocadas a dar bajas. Jóvenes desempleados de los barrios populares, que no tenían futuro. ¿Cómo aparecían muertos? Como si fueran miembros de un grupo guerrillero. Las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos fue una cicatriz que quedó en el Ejército Nacional de Colombia. Aquí en Colombia estamos hablando de 6.402 asesinatos a personas inocentes. Que esa política de seguridad democrática en el gobierno de Álvaro Uribe gestó estos falsos positivos porque él tenía que mostrarle algo al país. Y esos jóvenes con sueños, los sueños, terminaron en una fosa común. El doctor Uribe entonces está encubriendo una realidad que no le ha querido decir al país. Petro se convirtió en la voz de la oposición durante los años del gobierno de Álvaro Uribe. Pude mostrarle a la opinión pública a través de un debate en el Congreso cómo eran esas relaciones entre congresistas de la República y el paramilitarismo. Había un liderazgo político. El paramilitarismo nació con sectores del Estado. Es lo que ustedes llaman seguridad democrática. Sus debates eran francamente un espectáculo. Este es un ataque a la liga entre narcotráfico y Estado, que es como se denomina el paramilitarismo, y entiéndalo bien. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito. Buenas tardes. El escándalo de la parapolítica afectó hoy a uno de los hombres más cercanos al presidente Uribe. La Fiscalía le dictó orden de captura al expresidente del Senado y primo del jefe del Estado, Mario Uribe Escobar. Es evidente
que todo lo que dijimos era verdad. Juan Manuel López Cabrales, actual senador de la República, fue capturado en el puente aéreo hace pocos minutos. Lo mismo que en Montería fue capturado el senador Miguel de la Espriella. Parece que el 35% del Congreso de la República de Colombia estaba ya subordinado a las decisiones del narcotráfico paramilitar. Es decir, la mayoría que tiene Uribe en el Congreso depende de ellos. Esa maquinaria infernal producían centenares y miles de víctimas. La extensión de un verdadero genocidio en Colombia. Vamos por el camino a la verdad. Pero sin embargo, el problema sigue intacto. No hemos podido detenerlo a pesar de que lo hemos hecho público y evidente. Pero esa ha sido la estrategia de ellos, el odio y la polarización de la sociedad. Antioquia no es Uribe, Antioquia no es Uribe, Antioquia no es Uribe, Uribe, fascista, usted es el terrorista. Gustavo Petro va a ganar, y va a ganar, y va a ganar. Gustavo Petro va a ganar. ¡Fuera guerrillero! ¡Fuera guerrillero! ¡Fuera Gustavo, ¿por qué España en este momento de la campaña? Bueno, he venido 2 veces en medio de la campaña. La primera porque había una cita con el jefe de gobierno español, lo cual emana varios mensajes. Uno, la imagen en Colombia de mostrar un candidato que es capaz de vincular a Colombia con el mundo. Para mí es muy importante porque si soy presidente tengo unos objetivos que cumplir. La paz es fundamental. Poder pacificar a Colombia rápidamente. Usted se presenta a la presidencia de Colombia con un perfil muy pragmático, ¿no? ¿Cuáles serían sus prioridades para desarrollar el país de Colombia? Colombia está anclada desde hace unas 4 décadas en una economía puramente extractivista y eso no es sostenible en el tiempo. Esa transición de la economía de la extracción hacia la economía productiva es lo que sería, digamos, la definición económica de mi gobierno. Espero sentar las bases de esa transición. Ahí, esa foto es buena. Buenísima, ahí me gusta, candidato. Viendo Madrid aquí dominando España. Primero, Colombia es un país fundamental para que los valores de la paz, de la convivencia, de la no violencia, del progreso con equidad, del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático, de un nuevo modelo productivo, avancen en Latinoamérica. Si Colombia avanza en esos grandes objetivos, avanzará Latinoamérica. Colombia lleva esperando un cambio. En España hay una gran expectativa con Petro como presidente en Colombia y su contribución a Latinoamérica.
Gustavo Petro tiene todos los rasgos del izquierdópata. Gustavo Petro ha logrado engañar incautos, ingenuos, hipnotizados que lo siguen. Todo el tiempo miente, no ha generado un empleo en su vida, no ha pagado una nómina, no se le conoce empresa. ¡Se siente! ¡Petro presidente! ¿Ustedes se acuerdan cuando Fidel Castro da un discurso y dice que él no es comunista? ¿Ustedes se acuerdan cuando Chávez dice, yo no soy comunista? Petro es absolutamente comunista y radical, pero ellos están revestidos de nuevas capas, nuevos colores. Es el engaño, es el progresismo. Bueno, muchachos, ustedes mandan pues, a ver. Un saludo, venga. Mi hermanito. Eso, ahí quedó bien, papá. A ver. Este es el todo por el todo. Por favor, salve esta patria. No permita que nadie vaya a acabar estas empresas que están fortaleciendo, que podamos estar en Colombia, que podamos... El otro modelo es el fracaso. Así es. El otro modelo es que todo lo dejan en cenizas. Aquí lo que necesitamos es ponernos de acuerdo entre todos y cuidar y defender el país. Ya, si no pase que dentro de 10 años... Finalmente, a 12 días de que se presente el 29 de mayo, primera vuelta presidencial, ¿cómo siente el ambiente? ¿Cómo siente que va a transcurrir? Vamos a ganar, porque es que hay otros que llevan 12 años en campaña. Nosotros llevamos 3 meses y ya lo estamos alcanzando y ya no los vamos a pasar. Vamos a ganar la presidencia. Vamos con todo. Vamos, papá. Cuídense mucho. Cuídense mucho, muchachos. Y saludos a las familias. Ahí vamos, señor presidente. Muy buenas noches. Estamos exactamente a 8 días de la cita en las urnas para elegir presidente de la República. Vamos a ver un gran baldado de agua fría, que es esta encuesta que está cayendo sobre los protagonistas. Petro baja un poco, Federico Gutiérrez se estanca y se dispara Rodolfo Hernández de 13.9 a 20.9. Esos 7 puntos al ritmo en el que estamos podrían darle el paso. Uno de los elementos clave de Rodolfo es su carácter, ¿no? Eso se ha notado en el Facebook Live, que lo hizo famoso nacionalmente, quizás en el que le pega una cachetada a un concejal de Bucaramanga, siendo alcalde. ¡No es así! ¡Cuando dijo Y lo llaman el rey del TikTok, que además el TikTok es algo que no usan las personas de 50, 60, 70 años, ¿no? Rodolfo Hernández es un señor de cierta edad que fue alcalde de una ciudad que se llama Bucaramanga y que enarboló la bandera anticorrupción. Usted se sienta en la presidencia. Llegó el 7 de agosto del 2022 y ¿qué hace el 8 de agosto del 2022? ¿Qué es lo primero que hace? Recoger las chequeras, porque un ladrón con chequera lo que hace es robarse la plata. Hay que decir que él tiene un juicio por corrupción, es decir, que de alguna manera también lo toca. Yo no he cometido ningún delito. Aquí se robaron todo en Bucaramanga y no hay ni un preso por esos robos. Yo que los ataqué con el alma me tienen aquí enjuiciado. Y tiene la capacidad de hablar inclusive con las vulgaridades en el lenguaje coloquial y cotidiano del colombiano. Eso, mejor dicho, lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches, que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. ¿Cuál es? Se llama Adolfo Hitler. Nunca he sido contratista público. Nunca. Estos políticos acabaron con el presupuesto público y tienen a media Colombia totalmente abandonada. Mire, por el bien de Colombia, primero los pobres, con capitalismo, no es con plomo, no es con más violencia. Muchas gracias. Yo no diría que Álvaro Uribe está muerto políticamente,
Lo que pasa es que ya no es el gran jugador que era hace un tiempo. Sobre todo, él deja de ser como el dueño de la derecha. Así como la izquierda llegó para quedarse, lo que Rodolfo muestra es que hay una derecha que está cambiando y que va a ser diferente y que se puede volver una derecha antisistema, como Trump. Vamos. ¿Listos? Hola, Francia. ¿Cómo vas? ¿Listos? Yo no conocía a Francia y había visto un poco sobre sus acciones por el cambio climático precisamente y por la equidad social en su comunidad. La conocía muy poco y cuando dijo que quería ser presidenta, muchas personas no se lo tomaron en serio. Y a mí eso me molestó mucho, porque me cansa mucho que les digan a las mujeres cómo tienen que hacer las cosas, si deben o no deben hacerlas, si están preparadas o no. A la izquierda, siempre a la izquierda. Levántalo un poquitico. Que yo practiqué mucho el puño, ahora me toca. De poder negro, de resistencia, esto no es de violencia, esto es de fuerza. Y hoy es un fenómeno político. Francia Márquez también fue minera. Hasta que me fui acá. No concebimos que después de uno vivir tantos años acá tenía que la gente simplemente de la noche a la mañana salir desplazado porque el gobierno le dio la gana de entregarle el territorio a una multinacional que de repente llegó y dijo que tiene derechos. Me tocó salir desplazada. Vamos, pueblo, carajo. Vamos. Yo no se rinde. Por favor. Pues ese río significa mucho para nosotros. Sí, es como si fuera un ser que nos mueve y que nos inspira. Y por eso lo hemos cuidado y por eso lo hemos defendido. Sí, imagínense, de repente quedar con esto seco. Ese equipo tenga en la vicepresidencia de Colombia a Francia Márquez. Ustedes están aquí porque se cansaron de ver cómo a los afrodescendientes, raizales y palenqueros nos discriminan por el color de la piel. Les guste o no, Gustavo Petro va a ser presidente de Colombia. Les guste o no. Y no estamos pidiendo permiso para abrir la puerta. Estamos empujando la puerta para entrar. Y es la expresión de un pueblo que se ha visto excluido. Un ejemplo de lucha, o sea, la superación de ella, la superación de un pueblo.
Yo reconozco hoy que el gran fenómeno político de esta campaña es Francia. Este es un desafío no para Francia ni para Gustavo Petro. La esperanza de cambio no está en nosotros. La esperanza de cambio está en cada uno, cada una de ustedes. Entonces es bellísimo cuando ella en una entrevista con todos los micrófonos de los medios tradicionales es capaz de decir: Es que hoy una mujer que podría ser la mujer que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio vaya a ser su vicepresidenta. Eso es lo que le incomoda. Eso es lo que la oligarquía de este país no comprende. Eso es Francia. Y la política es con las mujeres o no será. Compas, buscamos ganar en primera vuelta. No hay otro escenario posible para nosotras y nosotros. Estamos hablando del camello. Vamos a hablar de las responsabilidades y los chicharrones que tenemos que resolver para hacer a Petro presidente y a Franza vicepresidenta. Y es importante que prestemos atención en función de asumir esta responsabilidad histórica. Amigo, muchas gracias. ¿Quieres uno? Vale, gracias. Buenas, te invitamos a votar este 29 de mayo por el cambio, por Gustavo Petro y Francia Márquez. Los números de algún modo demuestran que hoy cada vez más personas creen que también podemos cambiar a Colombia votando. Amigo, lo que te invitamos a votar informado por el cambio este 29 de mayo. No le gusta. Así que, como todo este ejercicio que hemos hecho se trata de desafiar la historia, vamos a ganar en primera vuelta. Por primera vez, un hijo de esta tierra va a ser presidente de la República de Colombia. De niño aprendí que el principal conflicto del departamento de Córdoba tenía que ver con la tierra. Allí donde habían comunidades campesinas, vino la masacre. Los hombres extraños ocultando sus caras, de noche llegando al caserío sin luz, a matar uno tras otro, 5, 10, 15, 20. Y quienes sin máscara auspiciaban esa masacre se iban volviendo senadores, se iban volviendo presidentes de la República que orgullosos mostraban el tamaño de sus haciendas. Pero el pasado tiene una función y es alumbrar el presente, es alumbrar los caminos futuros. Durante muchas décadas el uribismo manejó un discurso de enemigo interno muy fuerte, de estigmatización a la gente que estuvo alzada en armas en este país, de generar toda una serie de imaginarios del terror alrededor de las fuerzas progresistas. Quienes incendiaron el Palacio de Justicia simplemente se quitaron el camuflado, se pusieron un traje civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país. Es como si la Guerra Fría en términos ideológicos siguiera vigente en nuestro país. Cuando ya en el 2010 llega Juan Manuel Santos e irrumpe toda la discusión de los acuerdos de paz, es una ruptura. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia
entre hijos de una misma nación. La primera reacción de Uribe fue de sorpresa, porque Juan Manuel Santos, que había sido elegido para seguir la guerra, estaba haciendo de la paz con las FARC. Santos llegó al poder gracias a Uribe, y Uribe consideró que eso era una traición. Y después vino Duque y ganó Álvaro Uribe, porque Duque era Uribe. El gobierno de Duque nunca estuvo dispuesto a cumplir los acuerdos sino de dientes para afuera ante la comunidad internacional. Pero acá no implementaron. Queremos la paz, pero no donde los criminales de lesa humanidad eludan la necesidad imperante de tener condiciones privativas de la libertad en condiciones carcelarias para las penas ejemplarizantes a sus crímenes. Queremos la paz, pero no donde al terrorismo se le premie con curules su larga carrera criminal. El 28 de abril de 2021, los jóvenes salieron a protestar por una reforma tributaria que presentó el gobierno de Duque. Esa reforma tributaria quería gravar, ponerle IVA, o sea, impuesto a las ventas, a los productos de la canasta familiar. Y fue lamentable porque la respuesta del Estado, en vez de ser comprensiva, de decir ellos tienen razón, fue enfrentarlos con una dura represión, muy violenta. Estamos en pleno corazón de Bogotá. Hay una persona tendida en el suelo. Es un joven, por lo que podemos apreciar. Está bastante complicada la situación aquí. Hay al menos 50 personas del SMAT esperando a los lados. Vivir en un país donde yo tal vez me pueda acostar con un plato de comida, pero mis vecinos no. Ver cómo masacran a la gente inocente, ver cómo mataron a Dylan Cruz. Dispararon de frente, no tienen perdón. No tienen reparo en disparar de frente a la gente a media altura, ni siquiera hacia arriba. No podemos seguir permitiendo que masacren a la juventud. Si nosotros los jóvenes no asumimos las riendas de este país, pues nadie va a venir a salvárselo. Esas son las cositas que ahora se gritan en el centro de Bogotá. Quedarnos sin hacer nada no sería lo justo. Yo creo que podemos hacerle honor a las muertes de estos jóvenes que soñaron con un mejor país haciendo eso. El único honor que se le puede hacer a esas personas es que el pueblo decida cambiar. Sería muy duro que Petro y Francia no quedaran. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. ¡Hasta siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la muerte! ¡Venceremos y será hermoso! Siento que el país está muy sacudido. Porque pareciera que ser joven en Colombia es un delito. Es como una situación en la que ya no se puede ocultar las cosas y las cosas tan macabras que han sucedido. Pero no les van a alcanzar las balas para matarnos a todos. Los jóvenes no quieren repetir errores del pasado y hoy están dispuestos a votar por un cambio. Hace 2 años atrás
empezó un juego sistemático por parte de este Estado terrorista para asesinar a los jóvenes. Y de ahí para acá, los jóvenes se convirtieron en objetivo militar para las fuerzas militares, para las fuerzas represivas. Si no cambiamos este país en el 2022, mínimo lo vamos a seguir llorando 20, 50 años más. Y no vendan su voto por 50.000 pesos, porque 50.000 pesos en este país no duran ni 4 horas. Eso, sígame grabando, ¿no? Y no me toque, a mí no me va a tocar. Nuestro derecho, No me voy a retirar. No me voy a retirar. Nuestro legítimo derecho a la No, protesta. no, estamos en nuestro legítimo derecho. No podemos estar acá. Deme una razón de por qué no podemos estar acá. Ellos son los verdaderos vándalos. Miren cómo me empuja, miren cómo me empuja. Miren cómo me empuja. No estamos incitando al vandalismo ni a la violencia. Estamos en nuestro legítimo derecho a la protesta. Sí, sí, porque hace 2 años el capitán de la policía, Manuel Cubillos, asesinó a mi compañero Dylan Cruz. Venimos de 100 ahora jóvenes que fueron muertos simplemente por protestar. Cuando desde algunos sectores políticos se ve al adversario político, no como un adversario real en democracia, sino como un enemigo, y se quiere tomar venganza, se pone en riesgo la democracia y las instituciones. Nosotros vamos a representar un cambio con objetividad, sin discriminar a sectores políticos y sociales, y vamos a generar un cambio que sea seguro. Esa posición es seguir como vamos. Los que se decidieron hacer trizas la paz, con el mismo discurso de Duque, hoy dicen que van a resolver lo que ellos mismos crearon: pobreza y hambre y violencia. Estamos en un momento muy difícil políticamente. Entonces esas elecciones se van básicamente a centrar en la polarización. Un extremo es Uribe y el otro extremo es Petro. Como no es Uribe, simplemente se llama el que diga Uribe. De manera muy humilde se lo pedimos, que así como usted le devolvió la tranquilidad al país, se la devolvamos a Medellín. Federico Gutiérrez pues es la ficha de la extrema derecha colombiana, el neofascismo encarnado en Álvaro Uribe, que todavía pretende dominar a Colombia, así solo tenga el 20% de favorabilidad. ¿Es el candidato de Uribe, sí o no? No, es que eso lo tienes que preguntar a él. Quienes más daño le hacen a los colombianos, supuestamente hoy son ellos, las víctimas, y nosotros, que nunca hemos empuñado un arma, que nunca hemos atentado contra un colombiano, somos disque los victimarios. No nos dejemos meter esos cuentos tampoco. Sin embargo, si el que pasa es Rodolfo Hernández, con toda su actitud un poco divertida y demencial al mismo tiempo, va a ser mucho más ajustado. Yo ahí no me atrevería a decir quién podría ganar entre los dos. No, porque es que el antipetrismo es una fuerza muy importante. Yo creo que eso tiene que entenderlo tanto el petrismo como el resto de las fuerzas políticas. Con Gustavo Petro va a haber un cambio y sabemos más o menos cuál es el cambio. A algunos les gustará, a otros no. Con Rodolfo Hernández ni siquiera es tan claro cuál es el cambio que se va a dar realmente. Tomás, fuma. No fume. No fume, Tomás. Era mi madre, tan feo. 6, 7 y 8. Voté por Petro. No, ni por putas. Bájale ya. No, sí o no, Petro ni mierda. La verdad es que si hacen una mezcla de todo, no se saca ni mierda. Sí, eso es. No, sí, lo es. Pero, Millo, ¿cuál le parece? Los dos paisas. Pico, esa es mi. ¿Pico? Pico. 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 Ah, pero es que eso es otra rata. No, si llega Petro a la presidencia, pues algo este país. Pero, Millo, ¿cuál le parece? No, la verdad, no. Sí, eso es. No, sí, lo es.
O sea, ¿a ustedes les provoca algo ver tanta gente? ¿Les da un poquito de miedo por su papá? ¿Les entusiasma? ¿Cómo se sienten? Un poquito de nervios, ¿no? Pues cuando uno está en el carro y empiezan a gritar, se siente algo chévere, como algo de esperanza. No sé. Bueno. ¿Miedo no? No, ¿miedo? ¿Cómo? Ya mucha gente tuvo miedo, ya el miedo se tiene que acabar. Vale, muchas gracias. Gracias. Franco lo quiero, hermano. Gracias. Saludos de Percy, Gustavo. Nuestro presidente. ¿Cuánto va a tomar, Gustavo? ¿Cuánto va a tomar que Colombia? A veces me siento solo. Pero yo voy aprendiendo el proceso mismo. Pero obviamente lo que hay por delante siempre es inédito. Sí, señor, boletín número 41 con el 99,92% de las mesas informadas, donde nos dicen que Gustavo Petro tiene 40,32%, Rodolfo Hernández con 28,15%, Federico Gutiérrez tiene 23,91%. Federico Gutiérrez se quedó estancado. Ganó Gustavo Petro, pero no le alcanza para la primera vuelta. Segundo lugar, Rodolfo Hernández. Aquí ya podemos empezar a hacer cuentas de quién le suma a quién y quién se va con quién. ¿Podría uno decir que seguramente las toldas de Federico Gutiérrez se van con Rodolfo Hernández? Gustavo Petro, por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Y por eso votaremos por Rodolfo y por Marilén el próximo 19 de julio. ¡Vamos, muchachos! ¡Nuestro presidente! Vamos a seguir derrotando maquinarias, derrotamos la dictadura uribista y vamos a acabar con el socialismo en Colombia. ¡Viva el ingeniero! Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Nosotros hemos propuesto un cambio real y estable. Mi contradictor está imputado por corrupción. Eso es lo que queremos. Eso es lo que ha habido durante 2 siglos en Colombia. Invito a toda esta militancia y activismo a conquistar, a convencer con tranquilidad para lograr el primer gobierno quizás transparente y decente en estos tiempos. Gracias, muy amables. Esta campaña se prepara inmediatamente para ganar con Gustavo Petro y Francia Márquez en segunda vuelta.
Ahora hay un reacomodamiento de las fuerzas que llamamos de la derecha extrema, de la corrupción, de la tradición política alrededor del candidato rival. Hoy por hoy estamos adelante por poco en las encuestas, así que todo depende de estos días que quedan para darnos un triunfo electoral el 19 de junio. Está nervioso, está asustado, está totalmente desilusionado. Va a apelar a lo más bajo del ser humano para tratar que voten por él. ¿Usted le va a ganar? Yo creo que sí, no yo. ¿Pero por qué, la ciudadanía ¿pero por va qué a está tan votar. seguro? ¿Por qué está tan seguro? Porque yo siento en la gente. ¿Qué le dicen? Cuando salgo a la calle, yo siento una esperanza, una ilusión que no se había sentido nunca. Que se sienta Barranquilla a nuestro presidente Rodolfo Hernández. Estoy afónico de tanto recorrido y hablar, pero yo quiero primero agradecerle realmente por esta gran acogida que me hace y estar aquí participando a esto de tenerlo todo, sin pedirle plata a nadie. Me dicen que por ahí hay unos loquitos pidiendo plata, pues no están autorizados, porque esta metodología de ganar no necesita plata. Necesita es que escuchen el mensaje y cuando reciben el mensaje va primero al cerebro, ahí se demora un tiempo y luego baja a los sentimientos, que el resultado es un tsunami de opinión cuando están frente a la urna que no hay quien lo pare. Entonces, toca parar ahí en el payá. Buenas. Todos bienvenidos hoy acá. Sí, mano. ¿Cómo vamos? Excelente. Bienvenido. Bienvenido. Ustedes. Es el dueño de la mina. Eso. Y para el otro lado da otra luz, pero... Claro, porque es que el vinilo tiene que estar bien pilas allá. Entonces, De la línea de vida, por favor. ¿cómo así? Sí. De la línea de vida y me agarra aquí al señor, ¿cómo así? Se van los dos al piso. Hay un poco de gente que se ha puesto muy fácilmente a sumar matemáticas como si las elecciones fuesen así de fáciles. Las elecciones no son así. El señor Rodolfo hoy necesita 4 millones de votos más. Yo tengo la necesidad de conservar lo que conseguí y conseguirme 1,5 millones más. Arrancó de nuevo. Aquí vamos a trabajar. No hay problema. Listo. Vamos a arrancar en segunda, ¿cierto? Al otro lado, este arranca en segunda. Lo único que quiero es que cuando usted sea presidente, que nos mande canalizar caño de agua prieta. Tengo 40 años. Como estamos en campaña política, aquí han vendido una idea, que usted nos va a joder y la gente no sabe qué hacer. Es el momento de aclarar. Tranquilidad, mi doctor. Nosotros somos pequeños propietarios y lo único que le pedimos es que salvaguarden nuestro patrimonio, porque tenemos una plata invertida en nuestro taxi, que es el que nos da de comer a nuestras familias y todo.
mata por mata. Mata por mata. Si no le echa a uno los abonos, pues tampoco hay nada tampoco. Ya produce cosas de mala calidad y todo. Si el gobierno compra los abonos y los vende barato al campesinado y a los productores agrarios, garantizamos más ingreso a la familia. Pulula por ahí en WhatsApp y todo eso la contracampaña diciendo que al otro día mi posesión no habrá diésel. Eso no es cierto. Candidato, ¿qué le responde al otro candidato, al doctor Rodolfo Hernández, sobre el debate? Dice que en Bucaramanga habla de periodistas que deben hacer el debate. ¿Va a ir? Yo no tengo ningún temor de hacer un debate exponiendo mis propuestas, mis ideas. Pueden preguntar lo que quieran. Ese es el derecho del pueblo a saber y a conocer a quienes van a elegir. El todo es que demuestre que tenga programas para el país, que hasta ahora no lo ha hecho. Y siempre dices que la campaña es como un túnel. Sí. ¿Por qué lo dices eso? Uno pierde su libertad. Y en la medida que va avanzando el tiempo es como si uno fuese una hoja de un árbol y los vientos que son huracanados se la llevan. ¿A dónde? No se sabe. Puede ser a la victoria, puede ser a la muerte, puede ser a la derrota definitiva. Gobierno ni kanu gare izin china kanu kurazanan acu kurane kina be mane nang paing gansing pa duri ganga zanane nang. Empieza diciendo que aquí se encuentran los mamos de las cancuras originarias. Y en ese sentido lo más valioso y lo más importante es la palabra y el diálogo. Y seguramente desde arriba, donde está el espacio sagrado que custodia las buenas intenciones de la gente que quieren defender el territorio y la vida, lo va a proteger, lo va a cuidar y lo va a ayudar desde allá. Es muy importante vernos físicamente, dialogar personalmente, no desde la distancia. No podemos romper esa relación que existe entre los elementos para que exista el bienestar de la humanidad. ¿Acaso vaya? Los colombianos eligen entre dos cambios en las urnas. Un giro político histórico a la izquierda que representa a Gustavo Petro o la ruptura con la clase política tradicional que propone el candidato Rodolfo Hernández. Las encuestas pronostican mayoritariamente un empate técnico y la última palabra la tendrán los indecisos en las urnas.
Tenemos boletín número 2 de la registraduría. Rodolfo Hernández obtiene 114.697 votos. Gustavo Petro, 85.471 votos. Se va cortando la diferencia, pero todavía es clara la ventaja de Rodolfo Hernández. Hasta ahora, acierto total de las encuestadoras, en el sentido de que había una gran igualdad entre los dos candidatos. Y llega el boletín número 9, Colombia. Con un total del 79.63% de mesas informadas, se llama Gustavo Petro y es nuestro presidente. ¡Los quiero mucho! Gracias en este día que indudablemente es histórico. No es un cambio para vengarnos. El cambio consiste en dejar el odio atrás. Pues gritemos libertad. Libertad. Para que nunca más la masacre anegue el territorio. Libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. ¡No las ganamos en las urnas! ¡En las urnas no las ganamos! Libertad para que una democracia aquí se pueda construir. Una democracia multicolor. Una democracia de los hombres y de las mujeres libres, verdaderamente libres. ¡Que viva la libertad! Que obedezca una seguridad pensada en el número de muertos y pensada, articulada al enemigo interno, que una Que por favor en las propuestas tampoco caigan en equivocar y no nos pongamos a prometer cosas que no podemos cumplir. De abril de 2021 en la ciudad de Bogotá. Participé también en procesos institucionales como consejero de juventud, entre otros. Gracias a mi liderazgo. 80 veces al guerrillero en armas